lo que vamos a ver en esta clase es fundamentalmente plano tangente, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta superficie, una superficie de nivel de la forma f de x, y, z igual a una constante, entonces vamos a ver cómo encontrar el plano tangente a esa superficie, que es un plano que pasa por un punto P sub 0 específico, que corta, o sea, que intersecta esa superficie solamente en P sub 0, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que observar es que el gradiente de esa función es ortogonal al vector velocidad de todas las curvas suaves en la superficie que pasan por P sub 0, o sea, tenemos P sub 0. Cuando hablamos de curvas suaves, son curvas que no tienen grandes cambios, digamos que no son discontinuos, no dan grandes saltos, ¿de acuerdo? Estas son ciertas curvas que pasan por este P sub 0. Entonces, los vectores velocidad en este punto P sub 0 están en un plano que es común, y ese plano común se llama plano tangente en el punto P sub 0, ¿ok? Entonces, por definición, el plano tangente en el punto P sub 0, en un punto específico, que es un punto dado, va a estar dado por el plano tangente en el punto P sub 0, que es un x sub 0 y sub 0 z sub 0, en la superficie de nivel f de x, y, z igual a c, de una función derivable f, es el plano que pasa por el punto P sub 0, que es normal al gradiente de f evaluado en P sub 0, ¿ya? Entonces, y esa recta normal a la superficie en P sub 0 es la recta que pasa por P sub 0, que es paralela a la gradiente de f evaluada en P sub 0. Entonces, nosotros tenemos que el plano tangente a una función f de x, y, z igual a c en el punto P sub 0, x sub 0 y sub 0, z sub 0 va a estar dada por esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Es la derivada de la función f respecto a la variable x evaluada en P sub 0 multiplicada por x menos x sub 0, más la derivada de la función f respecto a la variable y, o sea, la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en P sub 0 por i menos i sub 0, más la derivada de la función f respecto a la variable z, evaluada en P sub 0 por z menos z sub 0. Y esto, igual a 0, nos da la ecuación del plano tangente a f de x, y, z igual a una constante en el punto P sub 0. Y la recta normal a la función f de x, y, z igual a c en el punto P sub 0 va a estar dada por estas tres ecuaciones. X igual a x sub 0, que corresponde a la componente x del punto P sub 0, más la derivada de f respecto de x evaluada en P sub 0, multiplicado por el parámetro t. Acuérdense que este parámetro t se mueve entre 0 y 1. La otra es i igual a i sub 0, más la derivada de f respecto de y evaluada en P sub 0, multiplicado por t, y z igual a z sub 0, más la derivada de f respecto de z evaluada en P sub 0 por t. Acuérdense que estas que están acá son las ecuaciones paramétricas que definen, en este caso, a la recta normal a f de x, y, z igual a c, en el punto P sub 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos. Primero, obtenga el plano tangente y la recta normal a esta superficie. Fíjense que la superficie es f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado más z menos 9 igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso particular estamos hablando de este paraboloide circular. En el punto P sub 0, 1,2,4. Entonces fíjense que tenemos la curva, el paraboloide, aquí tenemos el plano tangente y aquí tenemos el punto en el cual queremos encontrar el plano tangente, la ecuación que define este plano tangente, que corta la superficie exactamente en el punto 1,2,4. ¿Ya? Entonces, para resolver este problema, el plano tangente es el plano que pasa por P sub 0, que es perpendicular a la gradiente de f en P sub 0. Primero tenemos que sacar la gradiente, entonces. ¿Cuál es la gradiente de f evaluada en P sub 0? Bueno, en este caso particular, de este ejercicio que tenemos acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar la derivada de esta expresión
de f de x, y, z, respecto de la variable x primero, que nos quedaría 2x por y sombrero, más la derivada respecto de y, que sería 2y por j sombrero, más la derivada de esto respecto de z, que en este caso es un 1, por k sombrero. Y esto que está acá, que es la gradiente, el vector gradiente, tenemos que evaluarlo en el punto p sub 0, que es el 1,2,4. Por lo tanto, en esta expresión, en la gradiente donde aparezca x, vamos a reemplazar por un 1, donde aparezca y, vamos a reemplazar por un 2, y donde aparezca z vamos a reemplazar por un 4, ¿de acuerdo? En este caso particular, como no aparece el z, no lo reemplazamos en ninguna parte, entonces nos va a quedar 2 por 1, 2, 2i, más 2 por 2, que es 4j, más k nomás. Aquí no hay, el z no lo reemplazamos porque no apareció. Luego, si uno hace el desarrollo, vamos a tener lo siguiente. Esta es la gradiente de f en p sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Para encontrar el plano tangente, va a ser igual entonces a la derivada de f respecto a x. Fíjense que estamos acá. ¿Se fijan? La derivada de f que ya la tenemos ya lista, que es el 2 por x menos x sub 0, por x menos, en nuestro caso, el 1, ¿cierto? ¿Sí? Más la derivada de f respecto de x ya la teníamos, que era 2i, pero evaluado en el punto, o sea, en el fondo es el 4, por i menos i sub 0, que en este caso sería i menos 2, más la derivada de f respecto de z, que ya vimos que es 1, pero evaluada, bueno, evaluada sigue siendo 1, porque aquí en la derivada de f respecto de z no nos apareció ninguna variable que reemplazar, por lo tanto y es un 1, por z menos z sub 0, el z sub 0 es 4, ¿de acuerdo? Y esta ecuación es la ecuación del plano tangente, y si uno lo desarrolla un poquito nos va a dar esta que está acá, ¿ya? Si además queremos sacar la recta normal a la superficie en el punto P sub 0, simplemente reemplazamos en esta ecuación paramétrica de la recta. Nos va a quedar x igual a el x sub 0, que es 1, más f sub x evaluado en P sub 0, que ya sabemos que es 2, multiplicado por el parámetro t. ¿Sí? La otra es y igual a y sub 0, que es 2, más la derivada de f respecto de y, que ya la teníamos evaluada en el punto P sub 0, que es 4 por t, y la otra z igual a z sub 0, que es 4, más la derivada de f respecto de z, que ya habíamos visto que era 1, multiplicado por t. ¿De acuerdo? Y estas que están acá corresponde a la recta normal a f de x, y, z igual a c en el punto P sub 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ahora vamos a ver otra forma en la que podríamos definir el plano tangente a una superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos definido z en función de x e y, en un punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, el plano tangente a la superficie que está acá, en el punto tanto, que es x sub 0, y sub 0, f evaluado en x sub 0, y sub 0, va a estar dada por esta fórmula que está acá. ¿De acuerdo? Y siempre es la misma, es fija. ¿De acuerdo? En este caso es fíjense que estamos considerando que z está en función de x e y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar, y f la estamos considerando solamente como función de dos parámetros, de x e y. Por lo tanto, vamos a sacar la fx, la fi, y acá ponemos siempre es menos z menos el z sub 0, ¿ya? El detalle de la deducción de esta fórmula lo pueden ver en la parte de arriba. Por ejemplo, tenemos, encuentre el plano tangente a esta superficie, que es z igual a x por coseno de y, menos y por e elevado a x en el punto 0, 0, 0. ¿De acuerdo? O sea, el p sub 0 es el 0,0,0. Entonces, calculamos las derivadas parciales primero de esta función f de x. Fíjense que aparece despejado el z. Este que está acá es nuestro f de x, y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada de esto respecto de la variable x?
sería la derivada de esto respecto a la variable x, menos la derivada de esto otro respecto a la variable x. La derivada de esto respecto a la variable x nos queda coseno de y, ¿no es cierto? Coseno de y menos, y este es la derivada de esto respecto a la variable x, que es un producto, sería menos e elevado a x por y, ¿no es cierto? ¿Sí? Que nos queda esta expresión que aparece acá. Y esto que está acá tiene que ser evaluado en, ojo, en el x sub 0, y sub 0. Acuérdense que este que está acá, en este caso, corresponde a z, y este z es f de x sub 0, y sub 0. Entonces tenemos que evaluar en el x sub 0, y sub 0. Y esto obviamente nos da 1, ¿ya? Porque coseno de 0 es 1, menos 0, entonces nos queda 1. Después, tomamos esto mismo, lo derivamos respecto de la variable y, respecto a la variable y nos quedaría, esto respecto a la variable y va a ser la derivada, lo voy a ir haciendo mejor en la pizarra. A ver, déjenme sacarle una fotito al denunciado. Como que necesito escribir en la pizarra, es como que hablo y como que siento que no explico si es que no estoy rayando. Un tema psicológico. Tal vez, no sé, es la costumbre, yo creo. Que me quedó horrible esa línea, fea. A ver, digamos acá el problema mejor. A ver, acá. Ya. Ya. Ya, entonces. Nosotros estamos haciendo el siguiente ejercicio. Teníamos encontrar el plano tangente a la siguiente superficie, cuando tenemos z, cuando se nos da z igual a x por coseno de y, x por coseno de y, menos y por e elevado a x. ¿Ya? Entonces lo primero que para encontrar el plano tangente, primero sacamos la derivada de, esta se supone que es nuestra función de x, y. Entonces sacamos primero la derivada de f respecto de x, que sería coseno de y, menos la derivada del primero por el segundo sin tocarme, la derivada del segundo por el primero sin tocarse, entonces nos quedaría y elevado a x. Y después sacamos la derivada de f respecto de y, que sería la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, que sería la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Respecto de y, la derivada del coseno de y es menos seno de y por x, menos, y esta que está acá, la derivada de esto respecto de y, que sería elevado a x. Y esto tiene que ser evaluado en el punto 0,0. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar coseno de 0, que es 1, 1 menos 0 nos queda 1. Y esta que está acá, evaluado en el 0, 0, sería 0, menos elevado a 0, sería menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que el plano tangente a la superficie z igual a f de x, y en el punto x sub 0, y sub 0, f evaluado en x sub 0, y sub 0, que este pasa a ser nuestro z sub 0, está dado por f sub x, evaluado en el x sub 0, y sub 0, esto multiplicado por x menos x sub 0, más f sub y, evaluado en el x sub 0, y sub 0, y esto multiplicado por y menos y sub 0, menos z menos el z sub 0, igual a 0. Entonces, teniendo esto que está acá, teniendo la ecuación del plano tangente, simplemente reemplazamos
Y nos va a quedar acá ya habíamos visto que esto era 1 por x menos x sub 0, en este caso el x sub 0 es 0, más el menos 1, perdón, el f sub i, evaluado en el punto que nos dio un menos 1, por i menos i sub 0, menos el z z0. Acordémonos que el z0 es, en este caso, el f evaluado en x sub 0, y sub 0, que en nuestro caso parece que el punto 0 era el 0, 0, 0, por lo tanto este es nuestro z sub 0, ¿cierto? Entonces z menos 0 igual a 0, y si lo desarrollamos, nos queda x menos y menos z igual a 0, que corresponde al plano tangente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acá? ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, estimados? No, profe. Ya, sigamos. Ya, entonces, volvamos al apunte ahora. Ya, la Rocío es la única que me responde. Le agradezco, Rocío, porque es súper importante tener feedback. Le agradezco que me responda. Puede que sea la única que está concentrada, o los demás en realidad pues, están muertos de sueño. Nadie lo sabe. En fin. Así que gracias por responder. Tercer y último ejemplo. Así que, porque esto es del cambio de dirección, lo va a ver el profe Mauricio. ¿Ya? Entonces, tercer ejemplo. Las superficies f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2 igual a 0, que corresponde a un cilindro. Este cilindro que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta superficie y la otra superficie, que es x más z menos 4 igual a 0, que es un plano, que es este plano que está acá, se cortan formando una elipse. O sea, en el fondo, en la intersección entre este plano y este cilindro, nos queda la elipse que aparece acá adentro. ¿Ya? Entonces, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esta elipse en este punto. O sea, esta elipse, consideramos el punto 1,1,3, entonces las ecuaciones paramétricas de la recta que es tangente a E en el punto 1,1,3, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la recta tangente, que estamos hablando de esta que está acá, de esta recta que está acá, la recta tangente es ortogonal a gradiente de f y a gradiente de g en este punto. Ya eso es siempre, ¿ok? Y por lo tanto va a ser paralela al vector b que corresponde a la diferencia entre los dos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Para encontrar esa recta, lo primero que tenemos que hacer, sacamos el gradiente de f y lo evaluamos en el punto. Sacamos el gradiente de g y lo evaluamos en el punto. ¿Cuál es el gradiente de f? El gradiente de f, bueno, va a ser 2x por i sombrero, más 2i, que es la derivada respecto de i, por j sombrero, más la derivada respecto de z, que es 0 en este caso, entonces nos queda 0 por k sombrero, ¿no es cierto? Y obviamente 0 por k sombrero no lo escribimos, por lo tanto nos queda solamente esta expresión, ¿de acuerdo? Y esta que está acá, la evaluamos en el 1,13, ¿de acuerdo? Que es el punto de sub 0. Entonces, cuando x vale 1, bueno, reemplazamos acá, nos queda 2 por 1, 2, y 2 por 1 nos queda 2, o sea, nos va a quedar 2i más 2j, que correspondería al gradiente evaluado en el punto P sub 0. Después tomamos el gradiente de g y lo evaluamos en el punto P sub 0, de la misma manera. La derivada de esto respecto de x nos queda 1 por i sombrero, la derivada de esto respecto de i nos queda 0 por j sombrero, por eso no aparece. La derivada de g respecto de z es 1 por k sombrero, ¿cierto? Entonces nos va a quedar esto que está acá, evaluado en el 1,13. Bueno, en este caso, como es la constante 1 y la constante 1, no aparece la variable ni x, ni y, ni z, por lo tanto no tenemos nada que reemplazar, nos queda exactamente el mismo vector, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a definir el vector b, que corresponde al producto cruz entre el gradiente de f con el gradiente de g.
que ustedes saben que el producto cruce entre dos vectores, ponen el IJK, aquí ponen las componentes del primer vector, y aquí ponen las componentes del segundo vector, y sacamos el determinante, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Solo la primera parte de la materia vista en el curso, ¿sí? Entonces nos va a quedar ese vector B que aparece acá. Entonces, ¿cuál va a ser entonces la recta tangente? Va a ser x igual al x sub 0 más el que aparece acompañando al i acá, 2 por t, el otro va a ser i igual al i sub 0 más lo que aparece acompañando al j acá, multiplicado por t, más z, que es igual a z sub 0, más lo que aparece acompañando al k por t. Y estas son la forma paramétrica de la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo?